Hay 5 cosas en tu casa en este momento que nunca, jamás deberías prestar a otra persona. Ni a tu vecino, ni a tu compañero de trabajo, ni siquiera a tu propia familia. Y sé que suena fuerte. Sé que parece ir en contra de todo lo que nos enseñaron sobre la generosidad y la bondad. Pero, ¿y si te dijera que prestar estas cosas específicas es una de las formas más antiguas conocidas de activar una maldición de pobreza sobre tu hogar? Y si la razón por la que el dinero sigue escapándose de tus manos no tiene nada que ver con tu trabajo, ni con tu esfuerzo, ni con tu suerte, sino con algo que le diste a alguien el martes pasado sin pensarlo 2 veces, déjame preguntarte algo. Y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Alguna vez has pasado por una etapa en la que hagas lo que hagas, trabajes lo duro que trabajes, el dinero simplemente no se queda? Recibes tu salario y antes de poder respirar, algo se rompe. El coche, el refrigerador, una factura médica inesperada. Sientes como si hubiera un agujero en tu bolsillo que no logras encontrar por más cuidado que tengas. Tal vez te quedas despierto por la noche haciendo cuentas en tu mente, sumando, restando, intentando estirar lo que tienes un poco más. Y lo peor no es la lucha en sí. Lo peor es ver a otras personas. Personas que no parecen trabajar más que tú, viviendo tranquilas, siempre con lo suficiente, nunca entrando en pánico a fin de mes. Si esto te resulta familiar, necesito que escuches lo que voy a decirte, porque esto no se trata de trabajar más duro, no se trata de administrar mejor tu dinero. Esto es algo mucho más profundo, algo espiritual, algo antiguo. En nuestra tradición, en la sabiduría judía transmitida durante miles de años, existe un concepto que la mayoría de las personas fuera de esta comunidad nunca ha escuchado. Creemos que ciertos objetos en tu hogar tienen peso espiritual. No son solo cosas, son recipientes. Contienen tu bendición, tu protección, tu sustento, tu prosperidad. Y cuando prestas estos recipientes a otra persona, no solo estás siendo generoso, literalmente estás entregando el contenedor que sostiene tu prosperidad. Estás derramando aquello que estaba destinado a sostenerte a ti y a tu familia. El Talmud, en el tratado Baba Batra, habla extensamente sobre los límites de la propiedad, la santidad de lo que pertenece a un hogar y las consecuencias espirituales de manejar mal lo que te ha sido confiado. Los rabinos entendían algo que la gente moderna ha olvidado. La generosidad es sagrada. Sí, la caridad, la tzedaká, es uno de los mandamientos más elevados. Pero hay una diferencia entre dar con sabiduría y entregar los fundamentos de tu propio hogar. Una diferencia entre la caridad y la autodestrucción. Y las 5 cosas que voy a compartir contigo están claramente del lado de la autodestrucción cuando salen de tu casa en forma de préstamo. Ahora quiero ser muy claro contigo. No te estoy diciendo que seas egoísta. No te estoy diciendo que dejes de dar. Dar es el motor de la prosperidad en la vida judía. Lo que te estoy diciendo es que hay objetos específicos que nunca fueron hechos para ser prestados. Fueron destinados a permanecer contigo. Fueron consagrados, en cierto sentido, a tu hogar. Y cuando los dejas ir, incluso temporalmente, incluso con buenas intenciones, abres una puerta que es muy difícil de cerrar. Hoy voy a compartir contigo estas 5 cosas. Te voy a explicar por qué cada una tiene tanto peso. Te contaré historias, algunas de la Torá, otras del Talmud, y otras de mi propia vida. Y también te diré exactamente qué hacer si ya has prestado estas cosas, porque no es demasiado tarde para revertir lo que ya se puso en movimiento. La primera cosa que nunca deberías prestar a nadie es tu sal. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Sal? ¿En serio? Es solo un ingrediente de cocina. Cuesta casi nada. ¿Por qué me negaría a prestarle una taza de sal a alguien? Lo entiendo, pero déjame contarte algo. Mi abuela, que en paz descanse, creció en una pequeña comunidad judía en Europa del Este. La vida no era fácil, había escasez, pero su familia,
A pesar de tener poco, siempre tenía lo suficiente. Siempre había pan en la mesa. Siempre había calor en Shabbat. Y mi abuela decía que su madre tenía una regla que nunca rompía. Puedes darle pan a un vecino, puedes darle sopa, puedes darle leña, pero nunca entregues tu sal. Si alguien necesitaba sal, ella sazonaba la comida por esa persona, pero la sal nunca salía de su casa. Durante años pensé que era superstición, hasta que entendí algo más profundo. En Levítico 2:13, Dios ordena que toda ofrenda sea sazonada con sal. La llama la sal del pacto. No es solo un condimento, es el símbolo de una alianza eterna entre Dios y su pueblo. La sal es lo que sella la bendición. Por eso, incluso hoy, en muchos hogares judíos, después de bendecir el pan en Shabbat, se moja en sal. No es por sabor, es para reafirmar el pacto, para decir, este sustento está sellado por la promesa de Dios. Así que cuando prestas tu sal, simbólicamente estás prestando tu bendición. Estás entregando aquello que sella la prosperidad en tu mesa. Y créeme, he visto lo que ocurre. Conocí a una mujer muy generosa que prestaba todo: azúcar, harina, huevos y sal. Con el tiempo, su vida financiera empezó a deteriorarse sin explicación. Negocios que caían, gastos inesperados, ahorros que desaparecían, como si la bendición se estuviera escapando de su casa. Cuando finalmente habló con una mujer mayor de la comunidad, la primera pregunta que le hicieron fue: ¿has estado prestando tu sal? Y la respuesta fue: sí, cada semana. Y la respuesta fue: sí, cada semana. Entonces la mujer mayor le dijo algo que nunca olvidó. No es que hayas dado demasiado, es que entregaste lo que no debía salir de tu casa. Desde ese día ella dejó de prestar su sal, compró un nuevo recipiente y lo dedicó con intención a su hogar. Y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar, no de un día para otro, pero el flujo regresó. Las oportunidades volvieron. Los gastos inesperados dejaron de aparecer con tanta frecuencia, como si algo hubiera sido restaurado. Así que aquí tienes lo que debes hacer. Mantén tu sal en tu casa. Si alguien la necesita, ayúdale de otra forma. Puedes sazonar comida para esa persona, o incluso regalarle su propio paquete de sal. Pero nunca prestes la tuya. Y si lo has estado haciendo, hoy es el día en que lo detienes. Compra un nuevo recipiente, y cuando lo pongas en tu cocina, di en voz baja: esta sal sella la bendición de mi hogar. Aquí permanece. Aquí protege lo que es mío. Pero esto es solo el comienzo. La segunda cosa que nunca deberías prestar es aún más importante, y es algo que casi todo el mundo hace sin pensar. La segunda cosa que no debes prestar son tus ollas, tus sartenes, tus utensilios de cocina. Los recipientes que utilizas para preparar la comida de tu familia. Ahora presta mucha atención, porque esto tiene raíces profundas, tanto en la Cábala como en la práctica cotidiana judía. En el Zohar, el texto central de la sabiduría cabalística, existe una enseñanza muy clara. Los utensilios de una casa absorben el carácter espiritual de ese hogar. Y esto no es una metáfora. En la ley judía, la halajá, este principio es tan serio que existen reglas completas sobre cómo purificar utensilios. Una olla que ha sido usada para cocinar cierto tipo de alimento absorbe la esencia de ese alimento en sus paredes. Por eso en una cocina kosher no se puede usar la misma olla para carne y lácteos. El recipiente recuerda, el recipiente carga. Ahora piensa en esto. Cada vez que cocinas para tu familia, cada vez que estás frente al fuego preparando alimento con amor, no solo estás alimentando cuerpos, estás llenando ese recipiente con algo invisible, con tu intención, con tus oraciones, con la energía de tu hogar, con las conversaciones en la mesa, con la unión de tu familia. Esa olla se convierte en un contenedor de la bendición de tu casa. Y cuando la prestas,
esa olla entra en otro hogar, un hogar con otra energía. Tal vez un hogar con conflictos, tal vez con envidia, tal vez con palabras negativas o incluso con tristeza profunda. Y todo eso también se impregna, y cuando ese recipiente regresa a tu casa, no vuelve igual, vuelve cargado con algo más. Y he visto esto más veces de lo que puedo contar. Personas que comienzan a sentir tensión en su hogar sin razón aparente, discusiones que surgen de la nada, una sensación extraña en la cocina, como si el ambiente hubiera cambiado. Y muchas veces, todo comenzó con algo aparentemente inocente. ¿Me prestas una olla? Si quieres proteger tu hogar, nunca prestes tus utensilios de cocina. Si alguien necesita ayuda, cocina para esa persona. Llévale comida. Apóyala con generosidad. Pero no entregues el recipiente donde vive la energía de tu casa. Porque no es solo metal, no es solo cocina. Es un contenedor espiritual y fue destinado a permanecer contigo. Todo eso se impregna en el recipiente y cuando vuelve a ti, regresa con ese residuo espiritual directamente a tu cocina, directamente a la comida que das a tus hijos. Aprendí esto de la manera difícil. Hace años, una prima mía iba a organizar una gran reunión y necesitaba ollas extra. Sin pensarlo, le presté 2 de las más grandes. Es familia. ¿Qué podría salir mal? Cuando me las devolvió, todo parecía normal. Limpias, en buen estado. Pero en menos de un mes, mi casa empezó a sentirse diferente. Más discusiones, más tensión, especialmente por dinero. Pequeñas cosas que antes fluían se volvieron difíciles. Mi esposo y yo, que casi nunca discutíamos por finanzas, empezamos a repetir la misma pelea una y otra vez. Algo había cambiado. Y no fue hasta que hablé con una mujer sabia de mi comunidad que entendí lo que estaba pasando. Ella me dijo, cuando prestas tus utensilios de cocina, estás prestando tu shalom, tu paz del hogar. Abres un canal entre tu casa y la de otra persona, y todo lo que hay allí puede regresar contigo. Entonces, ¿qué debes hacer? Mantén tus utensilios en tu hogar. Si alguien necesita ayuda para un evento, ofrécele bandejas desechables. O mejor aún, cocina tú y lleva la comida. Eso es generosidad. Sin riesgo espiritual. Estás dando el resultado del recipiente, pero no el recipiente en sí. Y si recientemente prestaste tus ollas, cuando las recibas de vuelta, límpialas de verdad. No solo con agua y jabón. Llena la olla con agua, hiérvela y déjala enfriar. Mientras hierve, di, limpio este recipiente, pertenece a mi hogar, sirve a mi familia, solo contiene nuestra bendición. Tal vez esto te parezca algo pequeño, pero las familias que han practicado esto durante generaciones son las mismas que han mantenido paz y prosperidad durante generaciones. Y hay una razón para eso. Ahora, la tercera cosa que necesito decirte es la que más te va a sorprender. Y, honestamente, fue la que cambió todo para mí. La tercera cosa que nunca debes prestar, ni a tu mejor amigo, ni a tu hermano, ni siquiera a tus hijos adultos, es tu cama o tu ropa de cama, tus almohadas, tus sábanas, tus mantas. Lo sé, suena extraño. La gente presta esto todo el tiempo. Alguien se queda a dormir, le das una almohada. Un familiar recibe visitas y toma una manta de tu armario. Es algo común. Pero cada vez que ocurre, algo cambia. Déjame explicarte por qué. En la Torá, en Deuteronomio 24, 12, 13, existe una ley sobre una persona pobre que da su prenda como garantía de un préstamo. La Torá dice que debes devolverle esa prenda antes del anochecer, para que pueda dormir con ella. Y luego dice algo impresionante. Dormirá en su prenda y te bendecirá, y eso será justicia ante el Señor. Piensa en esto. La prenda con la que una persona duerme tiene tanta importancia espiritual que Dios mismo ordena devolverla antes de la noche. ¿Por qué? Porque cuando duermes,
Estás en tu estado más vulnerable. Tus defensas bajan. Tu mente consciente se apaga. Y, según la tradición mística judía, tu alma se eleva parcialmente durante el sueño. Viaja. Recibe revelaciones. Recibe bendiciones. El Talmud enseña que el sueño es una 60ª parte de la muerte, un pequeño desprendimiento del alma. Y en ese momento, ¿qué te envuelve? Tu cama, tu almohada, tus mantas. Tu almohada sostiene tu cabeza, el lugar de tus pensamientos, de tus sueños, de tu conexión espiritual. Tu manta cubre tu cuerpo, mientras tu alma viaja. Estos objetos se impregnan de tus experiencias más íntimas, y cuando los prestas, otra persona duerme dentro de tu huella espiritual. Y cuando regresan, tú duermes dentro de la suya. Todo lo que esa persona carga, miedos, deudas, ansiedad, frustración, todo se queda ahí, y tú lo absorbes en el momento más vulnerable de tu día. Conocí a un hombre, un empresario exitoso, que prestó su habitación de invitados, con toda su ropa de cama, a su cuñado durante 3 meses. Un gesto noble, generoso. Pero ese cuñado estaba hundido en deudas, lleno de resentimiento y miedo financiero. Cada noche dormía en esa cama, alimentando esas emociones. Cuando finalmente se fue, el hombre siguió usando esa misma ropa de cama. En menos de 6 meses, su matrimonio empezó a deteriorarse y 2 negocios importantes fracasaron, sin explicación. Desesperado acudió a su rabino, y el rabino le hizo una sola pregunta: ¿quién ha estado durmiendo en tu cama? Cuando entendió, le dieron una instrucción clara: no lavar, reemplazar todo, y durante 30 días, orar protección sobre su habitación cada noche. Lo hizo, y poco a poco, todo comenzó a mejorar. Escúchame bien, tu cama es un lugar sagrado. Es donde tu alma se renueva cada noche. Nunca prestes tu ropa de cama personal. Si tienes visitas, ten un juego separado, solo para invitados. Guárdalo aparte. Y cuando se vayan, lávalo inmediatamente. Si alguien necesita ayuda, regálale ropa de cama. Eso es amor verdadero, sin riesgo espiritual. Y si has estado usando ropa de cama de alguien más, especialmente alguien que está pasando por dificultades, empieza de nuevo. Renueva. Y esta noche, antes de dormir, coloca tu mano sobre tu almohada y di: este es mi lugar de descanso. Aquí se renuevan mis bendiciones. Aquí se restaura mi prosperidad. Ninguna carga ajena descansa sobre mí. Ahora, antes de continuar con las últimas 2 cosas, necesito que veas algo. Hay un patrón aquí: sal, utensilios, ropa de cama. ¿Qué tienen en común? Todo está conectado con lo esencial de tu hogar. La sal sella tu pacto. Los utensilios sostienen el alimento. La cama protege tu alma. No son objetos al azar. Son los 3 pilares de una casa: la mesa, el fuego y el descanso. Cuando prestas estos pilares, debilitas tu hogar. Y una casa sin pilares no cae de inmediato, pero empieza a agrietarse, poco a poco, hasta que un día ya no entiendes qué pasó. Pero aún faltan 2 cosas más. Y estas últimas son las que más personas violan, porque parecen las más inocentes. La 4ª cosa que nunca deberías prestar son tus libros sagrados personales, tu libro de oraciones, tu Biblia, cualquier texto espiritual que uses con frecuencia. Tal vez pienses: ¿cómo puede ser malo prestar algo sagrado? Pero hay una diferencia entre compartir la enseñanza y prestar lo que es íntimamente tuyo. Cada vez que oras, cada vez que lloras sobre esas páginas, cada vez que buscas guía, ese libro se llena de ti, de tus lágrimas, de tus palabras, de tus momentos con Dios. Se convierte en un registro espiritual de tu relación con lo divino. Ese libro no es solo papel y tinta. Es un lugar donde habitan las fuerzas espirituales que tu devoción ha creado. Conocí a una mujer llamada Sara. Ella tenía un Tehilim, un libro de salmos,
que su madre le había regalado. Ese libro llevaba 2 generaciones en su familia. Su madre había orado sobre él durante la guerra, lo sostuvo en las noches más oscuras de su vida, y esas oraciones protegieron a toda la familia. Sara, por su parte, oraba con ese libro cada mañana, sin falta. Era parte de su vida, de su alma. Hasta que un día una amiga, pasando por un momento difícil, le pidió prestado ese libro. Dijo que necesitaba algo fuerte, algo a lo que aferrarse, y Sara, con buen corazón, se lo prestó. La amiga lo tuvo durante 4 meses. Cuando finalmente lo devolvió, Sara sintió algo extraño. Sus oraciones ya no eran iguales. Se sentían vacías, como si la conexión que antes tenía se hubiera debilitado. Le tomó casi 1 año recuperar lo que ella describía como el calor que sentía al abrir esas páginas. Más tarde, su rabino le explicó: cuando prestaste ese libro, prestaste el mérito espiritual acumulado de 2 generaciones de oración, y aunque el libro regresó, la interrupción fue real y fue costosa. Entonces, ¿qué debes hacer? Si alguien necesita un libro de oración, cómprale uno. Escribe una dedicatoria hermosa. Eso es un regalo. Y un regalo trae bendición para ambos. Pero tus libros personales, guárdalos contigo. Son tuyos. Llevan tus lágrimas, tus palabras, tu conexión con Dios. No deben pasar por otras manos. Ahora, llegamos a la 5ª y última cosa. Y esta es la más delicada, la más incomprendida. La 5ª cosa que nunca debes prestar es dinero a familiares o amigos cercanos, sin condiciones claras. Ahora espera. Antes de pensar que esto contradice la ley, déjame explicarte, porque este punto es el más importante. La Torá, de hecho, nos ordena prestar dinero a quien lo necesita. En Éxodo 22:24 dice: si prestas dinero a mi pueblo, al necesitado entre ustedes, no actúes como un acreedor. Esto es una mitzvah, un mandamiento. Entonces, ¿cómo puedo decirte que no prestes? Aquí está la clave. Y es fundamental que la entiendas. La Torá ordena prestar, pero con claridad, con estructura, con límites. Lo que nunca ordena y lo que la sabiduría judía advierte es el préstamo emocional, confuso, sin acuerdos, que suele ocurrir dentro de las familias. Sabes exactamente de lo que hablo. Tu hermano necesita dinero. Te pide 2,000. No dice cuándo lo devolverá. Y tú no preguntas, porque te incomoda. Pasan 3 meses, 6 meses, 1 año. Y ahora, tú estás resentido. Él está avergonzado. Las reuniones familiares se vuelven tensas. El dinero no volvió. Y la relación se dañó. El Talmud habla con gran detalle sobre esto. Exige claridad. Exige acuerdos. Incluso menciona testigos. Y advierte sobre las consecuencias espirituales de no pagar una deuda, citando el Salmo 37:21. El malvado toma prestado y no devuelve, pero el justo da con generosidad. ¿Ves lo que ocurre aquí? Cuando prestas dinero sin condiciones claras, no estás ayudando, estás creando una trampa para ellos, porque los colocas en una posición donde pueden fallar, donde pueden convertirse en alguien que no cumple, y una trampa para ti, porque el resentimiento comienza a crecer y termina contaminando tu hogar. En nuestra tradición, cuando se presta dinero a la familia, se escribe: siempre, incluso entre padres e hijos, incluso entre hermanos cercanos, se anota la cantidad, la fecha, las condiciones, y ambos firman, no porque falte confianza, sino porque hay amor suficiente para proteger la relación. El gran rabino Yehudá Hanasi enseñaba algo poderoso. Más amistades se destruyen por acuerdos financieros mal definidos que por cualquier otra causa. Y tenía razón. He visto familias romperse, no porque alguien se negó a ayudar, sino porque alguien ayudó, sin límites. Y luego, el silencio y el resentimiento hicieron el resto. Entonces,
¿qué debes hacer? Si un familiar te pide dinero, hazte primero esta pregunta: ¿puedo dar esto como un regalo y no esperar que regrese nunca? Si la respuesta es sí, entonces dalo como regalo. Dilo claramente: esto es un regalo, no necesito que me lo devuelvas. Eso protege a ambos. Si no puedes hacerlo, entonces préstalo correctamente. Escribe un acuerdo sencillo. Define cómo y cuándo se pagará. Y hazlo con amor, no con incomodidad. Di algo como: lo estoy escribiendo porque te quiero y quiero proteger nuestra relación.